¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, Leo Borges, ¿cómo estás? Tenemos ya en estudio con nosotros al diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que fue de alguna manera una voz discordante en una suerte de pacto, ¿no? O de acuerdo en nombre de, bueno, la buena fe parlamentaria para muchísima gente, en el que se decidió tomar como venía el tema Sendic, laudar, cerrar, cambiar página. Pero usted no, Iturralde. Yo cumplí un acuerdo parlamentario que se hizo, que fue el de no hablar en sala. Desde el lunes lo veníamos conversando. Yo planteé hace 2 meses en la interna de mi partido iniciarle juicio político a Raúl Sendic. Se discutió y se entendió que no lo iba a iniciar si mis compañeros, ni siquiera mis compañeros me iban a acompañar. Y bueno, desde el lunes lo venía conversando con los principales dirigentes y el día martes, luego de una conversación larga con distintos dirigentes y en particular con el presidente del directorio del partido, anuncié que yo no iba a ingresar a sala a votar una renuncia por motivos personales, porque creo que no era por motivos personales, y lo que hice, como he hecho a lo largo de 39 años de militancia que llevo, fue retirarme de sala en el momento de votar cuando hay una decisión del partido que yo no comparto. Bien. Habíamos acordado que afuera se podía decir cualquier... se podía hacer cualquier alusión a lo que uno creía, se podía manifestar libremente, que el acuerdo era no tratarlo adentro, y a mí me pareció que no era lo conveniente, porque si la renuncia la segunda persona a bordo del país, presidente de la Casa de los Parlamentarios, pasa sin pena ni gloria diciendo que es por motivos personales, cuando todos sabemos que es porque hubo groseras... ¿Qué le hubiera hecho cambiar de opinión a usted? ¿Cómo? ¿Qué le hubiera hecho cambiar de opinión? O directamente... Que le votáramos un juicio político. El artículo 93 de la Constitución nos dice que cuando nosotros creemos que ha habido violación de la Constitución o delitos graves, que son aquellos que conllevan pena de penitenciaría, debemos iniciar un juicio político. Pero ¿y cuáles serían? Porque parte de esa investigación está en manos de la justicia, o sea, no se puede adelantar un juicio político. Son cosas distintas. A ver. Usted tiene el análisis ético que lo hará su partido, usted tiene el análisis como ciudadano, que se hace en la justicia penal como cualquier ciudadano, que tendrá que pedir el desafuero, y usted tiene la responsabilidad que tiene como gobernante, que está sometida a sus pares. En el artículo 93 de la Constitución dice, enumera una serie de cargos y dice que están sometidos a juicio político. Si yo entiendo que hubo delito grave, pero además... ¿Cuál sería el delito grave? Mire, lejos de la ética, ¿no? Hay una cuestión que los abogados, yo no he ejercido prácticamente, y lo poco que he hecho lo he hecho de laboral, pero hay una cuestión que los abogados suelen decir, es la curia, el juez conoce el derecho. Se dice en latín, pero el juez conoce el derecho. Yo tengo que decirle al juez que creo que hay determinados delitos y el juez los juzga. Sí. En este caso, en el informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio se utilizan los mismos giros que utiliza el Código Penal en el artículo de peculado. Eso es clarísimo. Por eso a mí me pareció que cuando el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio dice, utiliza giros parecidos a lo del peculado, que es un delito que está castigado, bueno... Yo no puedo decir que el señor, porque hace un pacto con su partido de que no va a ser juzgado, yo voy a aceptar una renuncia por temas personales. ¿Cuál es la autoridad que tengo yo cuando le aumento las penas a los señores que robaron un cajón de limones, como me decía un operador carcelario hace unos días? Estaba con un problema una persona, yo le aumento, le doy duro, eso sí. Cuando tratamos un tema de nosotras hay un tema de institucionalidad. Bien, bueno, pero no permítame separar los tantos, ¿no? Para entender. Seguramente la carta que dice renuncia por motivos personales sea cuestionable desde muchos lugares, ¿no? Pero distinto lo del juicio político. Puede ser cuestionable desde muchos frentes distintos. Ahora, lo del juicio político. Usted menciona que lo quiso plantear 2 meses antes. No había resultado del tribunal todavía de conducta política. Son cosas distintas. Yo no preciso esperar... no, está bien, pero yo no preciso ni esperar el resultado del tribunal, ni esperar el resultado de la justicia penal para iniciar un juicio político. Por eso, ¿en qué se basó para pensar en un juicio político? Porque antes estaba el título... A ver, de lo de ANCAP, para mí hay graves irregularidades, pero yo no puedo afirmar que hay delitos hasta que me surjan claramente que lo exista. Lo que sí hay es, en mi opinión, cuando aparece el tema del uso indebido de las tarjetas, clarísimamente hay un uso, hay un delito, y además el Tribunal de Cuentas, yo mando un pedido de informe al Tribunal de Cuentas que me dice que todos esos gastos no han pasado por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo es la cosa? Si no se pasaron por el Tribunal de Cuentas, no se cumplió todo lo que se debía haber cumplido,
Bueno, ¿y por qué? Y con ese criterio no habría que ampliar la intención de juicio político a los demás directores que hicieron uso de las mismas tarjetas de crédito. Si corresponde también, digo, yo pregunté por el señor Saldepi, si correspondiera hay que hacérselo a todos. Pero a mí nadie me ha dicho que ha hecho un uso indebido de la tarjeta ninguno de los otros directores, ni los del Frente, ni de los partidos históricos. Me parece que yo creo que lo que hay que hacer es llevar adelante. A ver, como decía Wilson en el 71, que venga el viento y que limpie, que borre y que se lleve todo lo que se tenga que llevar. Digo, yo no estoy dispuesto a trabajar en trabajar como parlamentario en un sistema en el cual se le reclama al ciudadano que tenga una actitud, pero al gobernante se lo juzga con otra medida. Bueno, pero en otros tiempos hubo desafueros que no fueron aprobados por los parlamentos, cuando pero también... acá no sabemos si va a ser aprobado. El desafuero que no fue aprobado por el Parlamento fue un desafuero que no acompañó a Wilson, que fue el de Enrique Erro, cuando a los militares se les ocurrió que hubiera un desafuero. Y bueno, y salieron a hacérselo y algunos le hicieron los mandados y lo votaron. Cuando fue denunciado en la gestión de OCE... ¿Cómo? El exdiputado Alberto Casas, del Partido Nacional... El exdiputado Alberto Casas fue denunciado en OCE, pero no fue aprobado el desafuero de él. Por eso, porque en algunos casos se pueden permitir desafueros, en algunos casos se entiende que ha habido no. delito y en otros no. A ver, yo no comparto... Primero, se estaba hablando de abuso innominado de funciones, ese delito que servía para pegarle a los partidos históricos y ahora hay que derogarlo para que no nos toquen a los nuestros. Esa es la actitud del Frente Amplio. Y después, en el caso del diputado Casas, yo clarísimamente creo que no hay delito. Y creo que fue una injusticia lo que se hizo con Amaro y fue una injusticia lo que se hizo con Andrés Arocena, que murió procesado. Ahora resulta que David Uriarte, que fue director de OCE, puede ir a tomar vinos a la bodega Bouza y gastarse 30.000 pesos. Y después, el mismo señor que está en OCE utiliza eso y no, por donar unas bolsas de Portland, procesamos a Amaro y Andrés Arocena. Por donar una bolsa de Portland. Por favor, a mí me parece que en esto está habiendo un hecho dispar. También votamos el desafuero del exintendente de Artigas, Signorelli, sí, creímos que había un delito y lo votamos. Me parece que, a ver, no es toda vez que venga un desafuero. Cuando hay, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona. Cuando el juez cree que hay un delito, solicita el desafuero y el Parlamento lo que debe hacer es actuar también como juez, entender si hay un delito o no. Si entiende que hay delito, da el desafuero. Si entiende que no hay delito, no lo da. Que es como ahora, el juicio político, si entiende que hay delito, lo lleva adelante, si entiende que no lo hay. Pero en los hechos, hoy, Raúl Sendic no tiene más fueros. En los hechos renunció a la vicepresidencia, o sea que la justicia puede, claro, sin ningún obstáculo, ir tras él persona... Sí, yo voy a esperar la actuación de la justicia porque creo que es lo único que me va quedando y me parece que es clarísimo, digo, en el caso del uso de las tarjetas creo que es clarísimo, no sé en los otros casos. La renuncia por razones personales es algo que... en lo que ustedes han reparado, que les parece que tendría que haber sido diferente, pero que a esta altura se dejó pasar porque ya venía todo tan, digamos, engorroso. ¿Qué les parece? Fue parte de la farsa, fue parte del final del sainete que termina de una manera muy triste y yo creo que lo que está señalando el diputado Iturralde es, en el fondo, él señala lo que en los hechos es una omisión del Parlamento en todo el episodio de Sendic. Fíjense que el capítulo final de una cuestión que claramente es institucional porque involucra al vicepresidente de la República, el capítulo final lo escribe un comité de un partido político, cuando claramente era un tema que competía al Parlamento, claramente. Lo he preguntado a todos los que vinieron aquí que me explicaran por qué no han iniciado el juicio político y no se sabe bien por qué. Y yo ahora le pregunto al diputado Iturralde, ¿cuáles fueron las razones que le dieron a usted para justificar ese pacto de silencio ayer en el Parlamento? Me gustaría saber cuáles fueron las razones. No, a ver... Lo que hubo fue un acuerdo, yo no puedo calificarlo así. Lo que hubo fue Yo me hago cargo de lo que digo. Bueno, pero a ver, lo que creo fue que hubo un acuerdo en la coordinación de que no se iba... ¿En qué se basó? ¿Cuáles fueron las razones? O sea, tiene que haber habido un fundamento. Se lo tiene que haber dicho usted el fundamento. Bueno, se habló de que había problemas vinculados a la institucionalidad. ¿Y cuáles eran los problemas vinculados a la institucionalidad? Tampoco yo no lo comparto. Pero ¿cuáles eran? Porque digo, esto sí se tiene que saber. Si a usted, era bueno para el... Perdón, discúlpeme. Si a usted le dijeron... Pero si no le deja contestar, pero si él dice... pero además digo, yo no estoy de acuerdo, no puedo contestar qué decían los otros. Que no. No, pero alguna explicación le tiene que haber dado. ¿Cómo le pueden decir que esto afectaría a la institucionalidad y no darle un argumento para fundamentar eso?
O sea, eso es una afirmación muy grave. No se puede decir, che, mira, no vamos a hablar nada porque esto afecta a la institucionalidad. ¿Y por qué? Ah, porque sí. No, eso no es admisible. Eso no es admisible. Entonces, ¿hay disciplina partidaria entonces en el Partido Nacional? Por supuesto. Yo acaté la disciplina partidaria. El acuerdo fue que no se hablaba en sala y yo entré a sala. Cuando llegó el momento de votar, me retiré de sala y no lo voté. ¿Y ahora qué está hablando? ¿Alguien lo llamó para decirle pare de hablar? ¿O hable menos? ¿Cómo? Ahora que está hablando fuera de sala, digamos. No, pero es que ¿Alguien lo llamó, le pidió que bajara el perfil? Ah, bueno, siempre hay algún bobo que dice alguna cosa. Incluso yo le diría que algunos compañeros del Parlamento que me reafirman en la actitud cuando veo quiénes son los que me vienen a decir. Está clarísimo que estuve bien porque, bueno, uno mira la actitud que han tenido algunas personas a lo largo de... ¿Pero del propio partido? A ver, lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha. Son cuestiones del fútbol. Y yo no quiero hablar de eso porque creo que no hace el esquema, porque es salir a decir, porque fulano fue... Bueno, eso no es un partido hombres libres, porque no podemos hablar en la Cámara, no puedes hablar ahora. ¿En qué quedamos, Pablo? Somos un partido... Acá estoy. ¿Quiénes son los bobos del Partido Nacional? Pará, eso es interesante. ¿Tú sabés quiénes son los bobos, Alfredo? ¿Sabés quiénes son? El tema es que no hubo, y la presencia de Iturralde aquí lo confirma, no hubo un pacto de silencio. Yo lo escuchaba ayer haciendo notas a usted en medio de la propia sesión. Es en la Cámara, Verónica. Pacto de silencio en la Cámara. Pacto de silencio en la Cámara. De respetar un ámbito... ¿Es lo mismo pacto y decisión? Que a mí me parece que fue una decisión acertada. ¿Es una cuestión semántica? A ver, Borges... Sí, mira, el vicepresidente renunció. Si, bueno, quieren pegarle, péguenle, flagélenlo, como en la Edad Media, que él vaya flagelándose por 18 de julio. El vicepresidente renunció. Cuando nos enteramos que en Suecia había renunciado la presidenta, nosotros aplaudimos. Aplaudimos, ¿verdad? Nosotros le pegamos a Sendik. Estamos de acuerdo que es un personaje... Estamos de acuerdo que Sendik... El tipo agarra una empresa, pierde $1.000 millones, el negocio es irregular, utiliza las sociedades anónimas como que fueran de su bolsillo, se gasta decenas de miles de dólares comprando joyas, ropa para él, y nosotros le pegamos. A ver, entonces lo de ANCAP ya está aprobado. ¿Cómo? Lo de ANCAP ya está aprobado, digo, la justicia ya se expidió sobre lo de ANCAP. ¿Tú no sabés que hay negocios irregulares en ANCAP? ¿Te gustan? Mira la cámara y decirle, ay, está todo muy bien en ANCAP. Mira la cámara. Decíselo cara a cara a los ciudadanos. ¿Por qué tengo que decir eso? Usted habla de la gente que roba una caja de limones. No sé qué está hablando, básicamente. Acá acaba de renunciar el vicepresidente de la República Oriental de Uruguay. Cuando yo digo que alguien roba una caja de limones, me quiero referir a alguien que roba una caja de limones. ¿Te queda claro? Y que esté en el CONCAR. Si querés te paso el nombre después, ¿eh? No, quédate tranquilo, que soy profesor y trabajo en la cárcel. Así que quédate tranquilo que sé cuánto gana un maestro, cuánto gana un profesor y sé cómo viven en la cárcel. Quédate tranquilo que lo sé mucho mejor que vos. Bueno, sigamos adelante, por favor. Lleguen al punto. Porque a mí, de Sainete yo discrepo. Me parece que fue un drama lo que vivimos como sociedad, que el vicepresidente renuncie, no es poca cosa. Después, si se decía juicio político, no, ahora está mal la justicia, son diferentes apreciaciones. A mí un tema que me interesa que vos lo planteaste es la cuestión del subsidio, que decís que no tiene derecho a cobrar el subsidio. ¿Es verdad eso? El artículo 77 de la Constitución en el numeral 10, creo que estoy repitiendo de memoria, creo que el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución dice que cuando es antes de culminar el mandato, para cobrar el subsidio debe ser aprobado por su Cámara, que es clarísimamente la de senadores, por 3/5. Yo no le voy a hacer el agravio ni al Frente, y mucho menos a mi partido, de pensar que le van a votar un subsidio a Sendik después de todo este episodio. Tienen que votar para que lo tenga, si no, no tiene derecho. Tienen que votar si renuncia. Si él hubiera culminado en el 2020, lo tendría derecho. Si termina antes, no tiene derecho, excepto que la Cámara lo vote expresamente, dice. O sea que está pendiente eso. A mí me gustó igual que lo del viento se lleve todo, me parece que está bueno. Creo que no se ha aplicado. Empezamos a aplicar de ahora en adelante que el viento se lleve todo, pero en los gobiernos anteriores me parece que no se aplicó eso de que el viento se lleve todo. Entonces, me parece que ante la renuncia de un vicepresidente, que personalmente creo que fue un personaje nefasto para la política uruguaya y particularmente para el Frente Amplio, un hombre que parecería infradotado en muchas de sus acciones y en muchas de sus declaraciones particularmente, pero más allá de eso me parece que acá se terminó el tema. El hombre tiene que ir a la justicia, no tiene fueros y la justicia va a decidir. Y le votamos la renuncia por motivos personales. ¿Vos creés que fue por motivos personales? Y motivos personales es amplio, Iturralde. No, no es motivos amplio. personales. Es que ¿qué tendría que haber dicho? Lo que dijo el plenario del Frente Amplio, lo que dijo el Tribunal de Conducta del Frente Amplio,
a usted no tiene por qué de alguna manera generarle nada porque es de un partido político que usted no pertenece. Creo que yo hay le un tengo aspecto... respeto al Frente Amplio. Perfecto. El presidente de la República salió a hacerle una serie de elogios que no sé por qué no se lo dijo antes a la fuerza política ni a los parlamentarios para que no le aceptaran la renuncia. Y dice que va a reglamentar el uso de la tarjeta y elogia a la persona que peor ha usado la tarjeta en la historia del país. Y si antes hubo errores gruesos, pero que vengan y vamos. Ahora, bueno, está bien. En la medida que no prosperó el juicio político en el Parlamento Nacional, lo que obliga a Raúl Sendic a renunciar tiene que ver con la interna de su partido. Sí. Y los delitos que supuestamente habría cometido con la tarjeta corporativa tienen que ver con una gestión que asumió antes de estar en el Parlamento Nacional cuando era presidente de ANCAP. Entonces, eso yo creo que de algún modo justifica el por qué estos son motivos personales que no tienen que ver desde el punto de vista formal... Como presidente de ANCAP, son motivos personales. En el Parlamento. ¿Te parece que no son institucionales, que un gobernante...? Me parece que no tiene que ver como un tema para que la Asamblea tratara luego de que él lo que hace es presentar su renuncia desde el punto de vista de su partido, de su familia. Si yo tengo un problema doméstico en casa que me obliga a venir aquí... Pero tú un problema doméstico, si tú un problema doméstico de enfermedad, que lo diga el numeral 10 del artículo 77, dice que también por enfermedad. Antes tenían las herramientas para hacerlo. Yo le pregunto otra cosa también. Usted habla de que de algún modo Sendic ya está juzgado, ¿no? El Partido Nacional... con el exintendente Mazzulo, juzgado, procesado por fraude. Yo no estoy hablando de que Sendic está juzgado. Bueno, usted de algún modo ha insinuado que hay delitos y que eso ya está comprobado. Eso no quiere decir que está juzgado. Y la justicia aún no se ha expedido. Déjeme terminar. Se lo está juzgando, pero no me diga, yo no dije, no me diga lo que no dije. Bueno, si usted quiere hablar de Mazzulo, le cuento y le cuento cuál es la resolución de la Comisión de Ética. Se podía iniciar un juicio político, lo dice usted mismo. Por ejemplo, yo me pregunto, el exintendente de Flores, Carlos Mazzulo, procesado por fraude, fue habilitado por el Partido Nacional para ser candidato. Le voy a explicar. Explíqueme, sí, porque no entiendo cómo se aplica una lógica para un exintendente y no se aplica la misma para un vicepresidente. El intendente Mazzulo fue suspendido durante 3 años en su condición de nacionalista por la Comisión de Ética del partido. Esa fue la recomendación. Para ser candidato. Debería haberse inhabilitado a Sendic para poderse presentar, cosa que ya anunció que haría, ¿no? En las listas de la 711. La ciudadanía el 2019 que se presente y va a ser un fracaso. Escuchame, ¿de qué estamos hablando? En los trascendidos... El circo de Sendic creo que ya está, ¿viste? Ahora está en manos de la justicia. O sea... No era un sainete, pero es un circo. ¿En qué quedamos, el circo Alfredo? que hacen otros, ¿En qué quedamos? No era sainete y es un circo. Bueno, está bien. Así que no era sainete, pero es un circo. A mí, de todo esto, lo único que me parece particularmente grave, y subrayo grave, es que para justificar ese acuerdo de silencio, para que nadie se ofenda, ese acuerdo de no hablar, se hayan invocado razones institucionales. Eso a mí me parece particularmente grave. ¿Qué quiere decir que si se hubiera debatido la renuncia había un problema institucional? Me gustaría que alguien me explicara qué significa eso, porque es gravísimo. O sea, se le dice al Parlamento, muchachos, mejor no hablemos de esto porque hay un problema institucional. ¿Y cuál es el problema institucional que puede haber tratándose un tema eminentemente político como es la renuncia del vicepresidente? Me parece particularmente grave y no se puede pasar en punta de pie sobre eso. No se puede. Eso hay que aclararlo y lo tienen que aclarar los que han invocado un problema institucional. El diputado le han dicho, pero no me ha sabido bien explicar o yo no he entendido bien. Por aquello de que las cosas que pasan en la cancha quedan en la cancha, Graciano. Ahora, fuera de la cancha, permítanme tomar cosas que están fuera de la cancha, ¿no? Las redes, por ejemplo. En las redes sociales algunos sostienen que su planteo o su actitud puede leerse como, bueno, estar haciendo política electoral, es decir, individualista, egoísta, porque en definitiva, en vez de sumar para poder dar vuelta a la página, es trancar la cosa. No es la recepción que yo he tenido en las redes. Yo en las redes he recibido 1000 y pico de mensajes en Twitter, en Facebook, cualquiera puede hacerlo, mirando mis páginas de Facebook y de Twitter, todo lo que me han dicho, creo que hay un comentario negativo y ya lo bloqueó, hay un ya está bloqueado. No, mírelo, y después hay un tuit en el cual algunos compañeros me reclaman por haber acatado la disciplina partidaria y no haber entrado a decir todo eso en sala. Pero bueno, yo qué sé, capaz que sí, cada cual que lo va a juzgar. Yo siento que mi deber partidario lo cumplí acatando la disciplina y que salí, dije lo que tenía que decir y cumplí con mi deber con la ciudadanía diciendo cuál era mi opinión, que como persona de derecho que soy y como parlamentario represento a la gente y tengo que decir. ¿Qué es lo que más en realidad molestó? ¿La excusa de la renuncia personal del vicepresidente o las declaraciones del presidente posteriores? Bueno, eso le iba a decir, Victoria.
A mí particularmente lo que más me indignó fue la hipocresía del presidente de la República. Es un hipócrita. Decir lo que dijo cuando todos sabemos que operó en la interna para que lo sacaran, diciendo que le iba a aceptar la renuncia y después que renunció salió a decir todo ese tipo de cosas. Y la otra cosa del expresidente Mujica, que ha demostrado que él y su señora han logrado tener rayos X, porque son las personas que vieron un título que nadie más ha visto en este país. Y vuelvo a insistir con algo que reconoció el propio Sendic que no lo tenía. Entonces, estamos todos locos, digo. Y a mí me van a... Eso también me hizo acordar del episodio de la ley de caducidad. Votamos la ley de caducidad como Partido Nacional y después descubrió el doctor Sanguinetti que no había riesgo institucional. Bueno, pero si Sendic era tan bueno, no le hubieran aceptado la renuncia. Si Sendic no había tenido ningún problema con el título, tampoco lo hubieran aceptado. Salieron los dos, el expresidente y el actual presidente, a hablar loas de Sendic. ¿Qué excusa o qué mirada hay sobre este mismo aspecto, Alfredo? A mí lo del presidente no me gustó. Me parece que no actuó como presidente. En el discurso actuó como dirigente político y no... Los códigos del presidente son la Constitución y las leyes. Me parece que no estuvo acertado en lo que dijo. Y si era tan capaz, no sé por qué aceptamos la renuncia del vicepresidente. Sí, yo creo que le erró. Directamente, Tabaré me parece que violó la Constitución, habló de su lugar partidario. Y habló del punto de vista partidario que está mal. Ahora, a mí no me convenció. Como frentista lo digo, ¿no? ¿Alguien del frente en tribuna le pareció bien la forma en que declaró el presidente? Bueno, yo creo que la del presidente no es que se está juzgando a Sendic por un delito, pues si no, tendría que estar en la justicia también lo de la tarjeta corporativa. ¿Y está? Creo que Está. Sí. Entonces, que la justicia investigue si hay delito, será una forma de juzgarlo. El presidente, cualquier integrante del Parlamento, cualquier persona puede tener su opinión sobre una persona. Lo tenemos nosotros en las tribunas, lo tienen los panelistas, lo tienen los invitados y podrán manifestarla. Ahora, es la opinión sobre cómo actuó, cómo ejerció y será su opinión. Creo que las personas tienen derecho a opinar. Pero yo Sí, creo claro que sí. La pregunta es qué pensabas de la opinión. Creo que el presidente se perdió la oportunidad de hacer lo que hizo ayer el Parlamento, que a mi juicio, respetando su opinión, estuvo acertado. El presidente tendría que haber hablado para todos los uruguayos. Se perdió la excelente oportunidad de tener un gesto político, de recomponer, de mirar hacia adelante. Habló de cosas interesantes como es, bueno, permear de algún modo el tema de los viáticos y demás, que se perdieron otra vez en aquello del fantástico bullying y demás. Se perdió esa oportunidad. También hay que pensar en la imagen internacional que tenemos como país, porque yo pienso que si ayer se abría el debate, parte de lo que usted está diciendo acá es lo que iba a decir allí en la Asamblea. El mundo no nos ve como, qué bueno, renuncia en Uruguay un vicepresidente por un colchón y 2 llores. El mundo ve en la gran mayoría de los medios que Uruguay culpa de lo que denunciamos, no de lo que cometen los ilícitos. A los casos de corrupción de la región y el vicepresidente renuncia por corrupto, cuando todavía la justicia no ha hecho una palabra al respecto. Pero había mucho más para decir, hubiera habido mucho más para decir. Yo creo que reducir al colchón y a los llores es minimizar el tema. Es mucho más amplio y mucho más grave que eso. Bueno, es lo que recoge la prensa internacional. Bueno, yo voy a decir lo que pienso yo, no la prensa internacional. Es mucho más grave porque lo que ha pasado en el país es que se le ha dado en los hechos a un órgano de un partido político la potestad de sacar al vicepresidente de la República. Porque el señor Sendic, hasta horas antes de entrar al plenario, había dicho que él no iba a renunciar. Si renunció fue forzado por su fuerza política. Y una fuerza política no puede intervenir en la sustitución de una personalidad, de un gobernante electo por el pueblo. Eso no es admisible. Para eso está el juicio político, para eso hay otros instrumentos. Eso es lo delicado y lo grave. Y mucho más grave aún es la ausencia de explicaciones de cuál era el riesgo del debate. Insisto con la pregunta porque nadie me la contesta. ¿Cuál era el riesgo del debate? Pero ¿cuál era el la problema institucional? ¿Qué iban a decir interesante? Perdón, no van a decir nada. Si habla de un riesgo Ese es el circo que vos Si querés. habla de un riesgo institucional, ¿cuál era el riesgo institucional de debatir? ¿Un riesgo institucional? ¿Qué significa riesgo institucional de debatir un tema? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué temor había? ¿Qué problema había? ¿Qué miedo había en el ambiente que le tapó la boca a todos los parlamentarios? Yo no estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Pascale. Por lo siguiente, por varias cosas. Una de ellas tiene que ver con que
la gran pregunta de siempre, ¿a quién pertenecen las bancas, por ejemplo? ¿Pertenecen a los partidos o pertenecen a las personas? En este caso, bueno, Sendik fue votado, obviamente, pero formaba parte de una plancha política donde había un presidente, un vicepresidente, senadores y diputados. Por lo tanto, lo que pase a la interna de su partido creo que es importante para cada uno de los partidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que Uruguay demostró con todo esto su perfil democrático que históricamente, desde el siglo XX en adelante, salvo 3 excepciones, ha tenido siempre. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos. Bien, y yo les recuerdo a todos que acá, esto se llama Esta Boca es Mía, o sea que es de cada uno, porque se han dicho cosas acá que por ahí no nos representan a todos o que cada uno a título personal. Pausa y ya venimos.